Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 6 de Segunda de Samuel. David reunió nuevamente a lo más selecto de Israel, 30.000 hombres, y con todo el pueblo que lo acompañaba se dirigió hacia Baalá de Judá, para subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada con el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Luego cargaron el arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron a la casa de Abinadab, que está sobre la colina. Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab, conducían el carro. Uzá iba al lado del arca y Ahió avanzaba delante de ella. Mientras tanto, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. Cuando llegaron a la era de nación, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes habían resbalado. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá, y Dios lo hirió allí mismo por ese error. Así él murió junto al arca de Dios. David se conmovió porque el Señor había acometido contra Uzá, y aquel lugar se llamó Pérez Uzá, que significa brecha de Uzá, hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso trasladar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que mandó que la llevaran a la casa de Obed-edom de Gat. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Cuando informaron a David: el Señor ha bendecido a la familia de Obed-edom y todos sus bienes a causa del arca de Dios, David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David, con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos, y él sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un efón de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Mientras el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, lo despreció en su corazón. Luego introdujeron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en medio de la carpa de David. Había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, una hagaza de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva por persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Cuando David se volvía para bendecir a su casa, le salió al encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo: Hoy sí que se ha lucido el rey de Israel, mostrándose desnudo a la vista de las esclavas de sus servidores, como se desnudaría un inútil cualquiera. Pero David replicó a Mical: Lo hice delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda tu casa,
para constituirme jefe del pueblo del Señor de Israel. He bailado ante el Señor y me humillaré todavía más, envileciéndome así a tus ojos. En cambio, esas esclavas de que hablas, ellas sí me considerarán digna de honra. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es palabra del Señor.